Muy bien, buenas tardes. Para realizar este video educativo del trabajo que tenemos en Certus, voy a entrevistar a Hans Torres. Buenas tardes, Hans. ¿Te puedes presentar brevemente, por favor? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soy Hans Torres, abogado de profesión, especialista en tecnologías de la información, en Derecho de las Telecomunicaciones, con una maestría en Big Data y Business Intelligence por la IEP de España. Muy bien, nuestro trabajo es conocer un poco más sobre el tema de los riesgos financieros en las organizaciones en el Perú. Claro que es un tema amplio, pero ¿nos podrías hablar sobre tu experiencia sobre estos riesgos que tienen ustedes, ¿no? O que se ha podido visualizar en el Perú también. Te comento brevemente. Yo dentro del área que me desempeño, donde tengo a cargo la gerencia legal y la gerencia comercial de una empresa de telecomunicaciones, a nivel de riesgos financieros, el cambio o el cisma que se dio fue a través del COVID, ¿no? Hubo una época antes del COVID y hubo una época después del COVID, al menos para las empresas de telecomunicaciones. El tema del COVID a las empresas de telecomunicaciones las potenció demasiado. Hubo un crecimiento exponencial fortísimo debido a la gran demanda de las tecnologías que necesitaban los hogares principalmente. Esto hizo que muchas empresas de telecomunicaciones se posicionen, crezcan, algunas se fusionen, otras se expandan. En líneas generales, para el mercado de telecomunicaciones fue una época casi dorada, Ujú. en detrimento de otras empresas, de otros rubros, de otros sectores que particularmente la pasaron bastante mal, ¿no? Algunos incluso llegaron a quebrar. En el rubro en el que yo estoy fue bastante bien, el crecimiento fue bastante largo, no te diría que fue un crecimiento progresivo, sino exponencial, Ujú. casi un 200, 300 hasta 500% en la gran mayoría de empresas. Luego de esta época de bonanza ya vino un momento complicado, sobre todo para aquellos que dependemos de equipamiento que no se manufactura en Perú, sino usualmente casi todos los operadores necesitamos equipos que provienen de China, que es el gran monstruo a nivel tecnológico y digital. El problema que hubo con la guerra entre Rusia y Ucrania hizo que muchos de estos productos cambiaran el precio. Claro. Y en este dinamismo, en esta dinámica en la que entraban otros grandes operadores de telecomunicaciones, porque obviamente no solamente las empresas de Perú se beneficiaron, sino a nivel nacional e internacional, hizo que existiese una competencia bastante agresiva a nivel de la oferta y la demanda. Ujú. Esto impactó muchísimo a nivel de que las empresas de telecomunicaciones sufrieron una reestructuración, sobre todo en el tema de operación y en el tema de venta, ¿no? Muchos de nosotros del rubro de telecomunicaciones hemos tenido que sacrificar personal, automatizar procesos, ¿no? De ahí la famosa asistencia remota, virtual y todo lo demás, para evitar caer en rojo, porque la situación se puso bastante complicada, dado como te digo, ¿no? Los insumos principales con los que nosotros trabajamos pasaron de valer X a 2X, justo por este impacto. Entonces, eh, en el transcurso del año 2020 al 2022 todo estuvo bastante bien. A raíz de la guerra del 2023 al 2024 ya se sintió un poco el impacto. Y ahí es donde muchos hemos tenido que, como un termómetro, medir qué tanto podíamos crecer, dónde teníamos que reajustar, qué cosas podíamos hacer, porque el endeudamiento en el Perú se volvió caro, muy caro. Claro. La gente no tenía capacidad de gasto y por ende, cuando no tienes capacidad de gasto, los bancos no te van a prestar dinero y te lo prestan con intereses muy altos, ¿no? Ustedes han realizado todo esto para evitar entonces un riesgo interno en la empresa, en el rubro que te manejas. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? En el caso puntual ingresaron a nuestro mercado, en Ancash principalmente, operadores nacionales, con ofertas bastante baratas, por así decirlo, con precios a nivel nacional. Eso te saca a competir, definitivamente, pero cuando uno compite y compite de forma responsable, siempre hay alguna área en la que tiene que verse afectada. O mejoras tu marketing, o mejoras tu proceso, o reduces gastos, ¿no? Y Ujú. en el caso de las empresas de telecomunicaciones locales, regionales, que son más pequeñas, que no tienen una dimensión nacional o internacional,
muchas veces toca ser invectivo, ¿no? Y en nuestro caso tuvimos que mejorar nuestros procesos de atención, a capacitar más al personal y ver cuáles eran los problemas que tenían las grandes empresas que ingresaban donde quizás no tenían presencia local o conocimiento del mercado o del público para no dejar de posicionarnos, porque el hecho de perder usuarios, el hecho de perder clientes, significaba que nosotros no podíamos generar crecimiento. Ingresamos a nuevas provincias, a nuevas localidades, pero cuando uno ingresa a una nueva localidad, las inversiones. Y si Claro. te es muy caro endeudarte, pues no lo haces. Tienes que crecer con el propio dinero que tú recaudas, ¿no? Y bueno, como profesional, ¿qué recomendarías a las microempresas para que eviten estos riesgos, ¿no? Financieros que no solo eh, perjudica a la misma empresa, sino también a los trabajadores, ¿no? Nosotros tenemos una máxima en la empresa donde yo trabajo, ¿no? Es nunca cuentes con dinero que no tienes. O sea, no hagas proyecciones sobre lo que tú no sabes que vas a tener, sobre lo que es incierto. Al menos en estos 2 últimos años, donde las cosas han estado un poco complicadas, hemos preferido trabajar con el dinero que hemos ingresado, porque muchos clientes que tenemos nos piden el pago, obviamente, a crédito, ¿no? 90, 120 días, 180 días, dependiendo de la magnitud de la operación. Hemos sido cautelosos en la inversión, hemos sido cautelosos en el gasto, hemos sido cautelosos en el tema de infraestructura, ¿no? Muchas empresas de telecomunicaciones yo he visto que han crecido muchísimo en muy poco tiempo, en épocas de esta crisis económica que vivimos a nivel mundial y ahora están en números rojos, ¿no? El caso de Telefónica, el mismo Claro que tiene problemas económicos a pesar de la gran publicidad que tienen, del gran despliegue que tienen de infraestructura, están pasando por momentos complicados. La competencia se volvió demasiado dura a niveles poco lógicos, ¿no? Donde ofrecías eh, ofertas que no podían rechazar a los usuarios, pero que no eran sostenibles en el tiempo, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Hay una Ujú, tendencia a ofrecer cosas que se vuelven muy complicadas a poder sostenerse en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, al cliente le das una oferta de duplicar una velocidad, pero tiene que estar al día. No puede pasarse 2 o 3 días en el pago. Esta realidad no funciona en Ancash. En Ancash la gente no tiene esa costumbre de pagar puntualmente, ¿no? Siempre hay un tiempo de ujú, retraso, un tiempo en el que uno tiene que saber cómo manejar eso. Y luego hacía que esa oferta cambie, que esa facturación no sea la que se prometió al inicio y luego hubo toda una controversia. Te lo digo porque en la claro. mayoría de los casos que hemos visto, los problemas que han tenido han sido por ese tipo de Y se situaciones. puede ver también que hay clientes que no deben, por decir, en tu empresa y fácilmente se pueden ir a la competencia. Claro, de hecho que la gran mayoría aprovecha las promociones que se dan. Eh, Hacen un cambio de operador y luego prueban, al final no les cuesta nada, ¿no? Ujú, Regresan, pero por eso justo te decía, es importante que las empresas de telecomunicaciones sepan muy bien qué tanto pueden invertir, sobre todo por el tema del retorno. Una empresa en general de cualquier rubro tiene que saber que la inversión que va a hacer tiene que tener un tiempo esperado de retorno, ¿no? Que es la rentabilidad que tú vas a generar en una frontera de tiempo determinada. Yo creo que en el Perú se creció de forma no responsable. Algunos operadores han quebrado justamente por tratar de competir con las grandes compañías transnacionales. ujú. Y ahí es donde cae lo que yo te comentaba justo antes de la entrevista en el tema del riesgo financiero. Hay que saber cómo endeudarse, cuándo endeudarse y por cuánto endeudarse. Las tasas de interés ahora son altísimas en los bancos, ¿no? Y, y es preferible trabajar con tu propio dinero hasta que la situación se vuelva a normalizar, si es que se normaliza, ¿no? Ahora mismo no es muy prudente hacer un préstamo para crecer si es que no tienes seguro tu retorno, mucho menos hacer un préstamo para pagar deudas, ¿no? Es lo peor que puede hacer una empresa. Ah, claro, muy buen consejo, ¿no? Muy bien, para cerrar la entrevista, tal vez, ¿cómo ves el apoyo del gobierno o tal vez de las instituciones como SUNAT en, en estas responsabilidades que tienen ustedes, ¿no? Como empresarios? En nuestro caso, nosotros nos debemos, como todas las empresas, a SUNAT, principalmente, declaramos los impuestos.
Tenemos organismos reguladores, como es el caso de los CETEL, del FTC, de Pernatel, pero más allá, al menos lo que yo siento dentro del rubro que nos movemos, más allá de que se premia a los buenos contribuyentes, siempre hay una constante de temor, ¿no? Suena es como el cuco de las organizaciones. En el Perú, por más que tú pagues impuestos, siempre hay algo que estás pagando mal o pagando de menos. Es la idea que tiene Sunat. Sería bueno, y yo siempre he insistido en que se debe cambiar esa forma en la que Sunat se autopercibe o en la forma en la que Sunat identifica a la gente, como alguien que está constantemente detrás tuyo acechando tus ingresos, no como alguien que te oriente a cómo optimizar, entendiendo que la recaudación que ellos hacen es para invertir, ¿no? En pro de la educación, la salud y el crecimiento del Perú. No se le ve a SUNAT como una institución que ayude a crecer, sino como una institución que te sanciona, que está constantemente buscando que el formal pague los platos rotos a veces del informal, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, Hans.